titulada siglo XXI, nuevas miradas y desafíos jurídicos. Esto en el marco de los trabajos del proyecto PAPIME PE 304334, cuya responsable es la doctora Marta Singer Sochet. El día de hoy contamos con la distinguida presencia del doctor Diego Armando Guerrero García y el maestro Juan Rivas. Por favor. Así como la invaluable moderación presidida por la maestra Rosa Merlín. En ese orden de ideas, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los ponentes. Agradecemos así la valiosa participación de las y los asistentes en ese espacio académico en el marco de las actividades del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, así también al doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, y a su equipo colaborador. Les recordamos al auditorio el mantener sus teléfonos móviles silenciados y en el bloque de preguntas y respuestas podrán participar de manera activa levantando la mano. En caso de emergencia, se les hace la aclaración que las puertas de salida se encuentran en los costados. Sin más, cedo la palabra a la maestra Rosa Merlín para la moderación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues yo estoy muy contenta de compartir esta tarde la mesa con dos destacados juristas, colegas y amigos, el doctor Diego Guerrero y maestro Juan Rivas, quienes pues el día de hoy van a platicarnos, van a reflexionar, van a discutir sobre el discurso de los derechos humanos en el siglo XXI, nuevas miradas y desafíos. Vamos a tener dos ejes temáticos que dividiremos en dos rondas, entre 10 y 15 minutos por cada ponente, con los ejes temáticos en esta primera parte sobre los derechos humanos en el siglo XXI desde una mirada crítica, y también retomar algunas cuestiones respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo, los retos pendientes. Me voy a permitir hacer la presentación del doctor Diego Guerrero, quien es doctor sobresaliente cum laude en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, desde 2022, con la tesis titulada Patrimonio Cultural y Derechos Culturales, un análisis sobre su ejercicio y accesibilidad para personas con discapacidad en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global. Es doctor en Investigación en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación Pedagógica del Caribe, de noviembre del 2022. Cuenta con un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense en Madrid, España, y con estudios de maestría por la UNAM. Es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es maestro de tiempo completo, nivel C, y cuenta con una posición en la materia de sistemas jurídicos de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, además de impartir la materia en derechos humanos. Es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales con líneas de investigación de derechos humanos, derecho comparado, grupos en situación de vulnerabilidad, derechos culturales y patrimonio cultural. Y pues es autor de un sinnúmero de capítulos de libros, artículos especializados, y conduce los programas de Derecho a Debate y Cultura al Derecho, que se transmiten todos los martes por radio en el 96.1 FM Radio UNAM a las 16 horas, y en televisión los días miércoles a las 7:30 y 17 horas por el canal 22 México respectivamente. Entonces, pues bueno, es un comercial, pero hay que aprovechar, verlo, por supuesto. Son programas muy interesantes. Pues, doctor Guerrero, muchas gracias por acompañarnos. Sea bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, en primer lugar, les voy a agradecer esta invitación que me hace el Seminario de Temas Contemporáneos de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, a mi querida maestra Rosa Merlín, y desde luego también a mi amigo Juan Rivas, para poder compartir esta mesa, principalmente sobre un tema que escuchamos cotidianamente, los derechos humanos, para bien, para mal, pues los identificamos. En alguna ocasión estaba en una tesis de maestría hablando sobre los derechos políticos y electorales y la revocación del mandato de los derechos humanos.
Y eso me lleva a la referencia que muchas veces queremos meter dentro de la misma canasta todo lo que son los derechos humanos. Y voy a hacer unas presiones porque además tengo que hacer un resumen, entonces aprovecho para facilitarles un poco esta dinámica que van a tener, porque uno de los primeros ejercicios que tenemos es cuando entramos a esta reflexión de qué son los derechos humanos. Y yo me atrevería a preguntar aquí en este espacio, ¿qué entiende por derechos humanos? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Decidir. O concurso, ¿no? ¿Qué son los derechos? ¿Qué te Aquellas libertades, bueno, aquellas garantías de las libertades que pueden tener los seres humanos, pero también que conllevan una responsabilidad. Y conllevan una responsabilidad. Miren, aquí ocupan a ser elementos, estas garantías que podríamos llegar a tener. Y uno de los elementos que tenemos en los derechos humanos, y que les voy a poner que me subraye, es la palabra de dignidad humana. Los derechos humanos plantean y hablan sobre la dignidad humana. Un concepto que lo podríamos ver desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva filosófica. Muchas veces lo escuchamos, a veces alguien le dice, es que me robaste mi dignidad. Y pareciera que la dignidad es lo que se puede quitar y poner. Pero la dignidad forma parte del ser humano de forma intrínseca, no se puede quitar. Todas y todos tenemos una dignidad por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos, históricamente, cuando hablábamos de ellos, antes de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba o se imaginaba que los derechos humanos eran otorgados por el Estado. El Estado nos otorgaba una varita mágica y decía, tú tienes derechos humanos y yo te los estoy otorgando. Después de la Segunda Guerra Mundial, se suscita algo muy importante porque entonces se empieza a hablar de una manera distinta de los derechos humanos. Ya no hablamos que el Estado me está otorgando estos derechos, sino que me está reconociendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces todas, todos y todas tenemos estos derechos humanos, que el Estado no nos otorga, nos los reconoce. Y a partir de ello entonces empezamos a comprender de mejor manera esta situación de lo que representa y lo que significan los derechos humanos en términos de la dignidad. Los tenemos todas, todos. Nadie nos puede quitar. Es que me quitaste mi dignidad. No hay manera que quite esta dignidad. ¿Pueden lastimar nuestra dignidad? Probablemente tendríamos una discusión filosófica de si puede o no puede suceder esta situación. ¿Pudiera alguien incluso condicionar su situación de dignidad en los derechos humanos? No sé si algunos de ustedes leyeron el libro del Mercader de Venecia, William Shakespeare. ¿No lo han leído? Bueno, es la primera tarea que les digo, pero van a disfrutar. Es más, si aquellos que digan, ¿sabes qué? No tengo este tiempo de leer, pueden meterse en Netflix, en YouTube, o lo que sea, y van a encontrar la película del Mercader de Venecia. En esta película, en la cual se condiciona, es de una persona que quiere conquistar el amor de una mujer, y para poder acudir a conocerla, tiene que hacer un viaje. Y le pide a su amigo Antonio que entre como en una condición para que le puedan prestar dinero para que pueda hacer este recorrido. La condición que le pone el prestamista judío, es que en caso de que no cumpla en la fecha establecida, tendrá que darle un pedazo de carne. Si no cumple, el libro, la película, los invito a que la vean. Nos va a llevar una reflexión. No les voy a decir en qué término, entonces ya van a decir, ya para que nos invitan a leer el libro. Pero parte de lo que nos lleva quizá en esta reflexión es que uno no podría hacer una negociación en la cual está en condición un pedazo de carne. Uno no podría decir, que sabes que si mañana no te pago, me vuelvo tu esclavo, tu esclava. Uno no podría condicionar estos elementos que tenemos como los derechos humanos. Si bien los derechos humanos no son absolutos, o sea, yo no creo que son, sino el límite de un derecho humano es otro derecho humano. Entonces, y que de alguna manera ustedes me dirán, bueno, ¿qué vale más el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Pues yo en sentido estricto no les podría responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque tendría que contemplar la situación en concreto para hacer algo que se llama la ponderación. Pues en un caso particular, probablemente la educación pondere sobre un derecho a la salud, pero probablemente en otro caso distinto podría ponderarse un derecho sobre otro. No hay un tema en el cual podríamos decir, esta es la regla definitiva de cómo funciona el derecho. Y me lleva entonces a pensar que cuando se ha hablado de los derechos humanos, que también lo tendríamos que reflexionar y estudiar,
Y es que de acuerdo a un estudio de encuesta que se hizo en el 2016, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que pertenece a la Cámara de Diputados, el 97% de la población encuestada ha oído hablar de los derechos humanos. Sin embargo, el 80.4% de los entrevistados creen que en nuestro país no se respetan los derechos humanos. El 17.9% dice si se respetan, el 1.7% señaló que no sabe, y la población total encuestada consideró que no se cumplen los derechos de las personas en diversos aspectos, que son 71% de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, ya acotando y hablando de los derechos humanos, ya explicando la figura de los derechos humanos, me iría a un siguiente elemento, que es a donde yo quiero transitar con ustedes. ¿Nos escuchan? ¿Aquí ya escucho mejor? Eso, eso. Bueno, entonces, ¿alguien de ustedes sabe qué son los derechos? No, no es cierto. Bueno, ya, regresando al tema en particular, de pronto surge, más anda un poco mal a la garganta, entonces no es que tenga esta voz sensual y de cantante, pero ahorita ando un poquito malo, pero bueno, regreso al punto. Empezamos entonces a entender qué son los derechos humanos y que todas y todos tenemos derechos humanos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y segundo punto, no nos los otorgan, sino nos los reconocen. Tercer punto, cuando a alguien le preguntan, ¿creen en los derechos humanos? Pues hay una serie de reflexiones. Algunos dirán, es que los derechos humanos solamente defienden delincuentes. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Es que es injusto. Los derechos humanos solamente, yo tengo el caso de un amigo que lo asaltaron y el delincuente está en la, lo golpearon los policías, le hicieron tortura, pero sabemos que él era, pero si no, no iba a confesar y ahorita ya está libre. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Y a veces esta interpretación, que los derechos humanos sirven para defender delincuentes. No, los derechos humanos lo que nos permiten es garantizar el Estado democrático de derecho. Y bajo este esquema, entonces, a lo que nos lleva es que no es que estemos a favor de defender los delincuentes. Simple y sencillamente que si alguien roba, pues de acuerdo, y la creencia de un Estado democrático de derecho cumpla con la pena que establece el Estado. Quizá cuando vemos una película, pues en la película sí vemos cómo el cuate mató, violó, asesinó y naturalmente la naturaleza, digo, no espero que me lo confiesen, pero en su naturaleza cuando lo agarran, lo maltratan, hay esta venganza, pues hay una parte del ser humano que a veces hasta dice qué bueno se lo merece, ¿no? Pero nosotros podemos verlo en la pantalla, pero en la vida real no hay esta posibilidad de saber si efectivamente esta persona es culpable o inocente y tendríamos que creer en un sistema democrático de derechos humanos. Uno de los temas en los cuales yo transitaría sería el tema del presupuesto con enfoque de derechos humanos, que esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Yo les puedo hablar sobre el derecho a la salud y todos tenemos derecho a la salud, pero la gran pregunta es, todas y todos que tenemos este derecho a la salud, si realmente cumplen con un presupuesto para poder garantizarlo. ¿A qué voy? Que si de pronto yo les digo a ustedes, tienen derecho a la salud, pero llegan a un hospital, no hay médicos porque no hay personal suficiente. Quieren que les hagan un estudio, que creen que el aparato no sirve y no han podido traer la pieza para poderlo arreglar. Medicamentos, es que ya se acabaron los medicamentos. Entonces, si existe el derecho a la salud, sí. ¿Se les está garantizando? No. Entonces, sí, para que se pueda garantizar los derechos humanos, tienen que tener el presupuesto suficiente y un derecho de calidad. Porque si no, estamos hablando de una utopía y pensar que sí se están cuando realmente no funciona así. ¿Se pueden exigir? Claro, porque cuando hablamos de estos derechos humanos hay una exigibilidad y esto nos lleva a otra reflexión de conceptos. La diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Derecho humano, puedo decir que todas y todos tienen el derecho a la cultura por el acceso a la cultura, que es un tema que yo voy a abordar. Pero este derecho no está consagrado constitucionalmente hablando para su exigibilidad. En el 2009, en el artículo 4, párrafo 9, ahora párrafo 12, se reconoce el derecho a la cultura. Entonces, este derecho humano que está positivizado se vuelve un derecho fundamental porque ya puedo exigirlo. ¿Cómo lo puedo exigir? A través de un proceso que son garantizar los derechos, a través de estas garantías individuales, que son, puede ser a través del amparo vía jurisdiccional o a través de los mecanismos no jurisdiccionales como los derechos humanos, comisiones nacionales de derechos humanos o comisiones estatales de derechos humanos.
El siguiente elemento que yo quiero transitar con ustedes, y hablando sobre esta figura del presupuesto, que deben de tener un presupuesto adecuado, y que además al establecerlo en la ley, pues pueden ustedes exigirlo. Y hay muchos casos de salud en los cuales un medicamento que no me otorga el Estado, han llegado asuntos a la Suprema Corte de Justicia que obligan al Estado a comprar este medicamento. Y que bueno, pues ahí podríamos dedicarle una buena sesión a hablar sobre derecho a la salud y sobre derechos humanos. ¿Y ustedes han escuchado a los grupos vulnerables? ¿Y está bien dicho grupos vulnerables? ¿Creen o no creen? ¿Qué serían entonces? ¿Las mujeres son vulnerables? Sí. Esa palabra. Perfecto. Ocupó la palabra clave. No son grupos vulnerables. Son grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. ¿Y por qué lo subrayo? Porque generalmente ustedes ven a periodistas, prenden la televisión, ven artículos y hablan de grupos vulnerables, grupos vulnerables, grupos vulnerables. Y en esta lógica es, las mujeres no son vulnerables, los indígenas no son vulnerables, las personas con discapacidad no son vulnerables, sino las niñas, niños y adolescentes no son vulnerables. ¿Qué es lo que los pone en esa condición? La situación en la que se encuentran. Por ser mujer no eres vulnerable, sino la situación, el entorno en el que te encuentras te pone en una situación de vulnerabilidad. Y entonces ahí partimos a entender estos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y atenderlos y verlos como esa perspectiva. Ya hablamos de derechos humanos, ya hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad y yo los quiero llevar a hablar sobre un tema en el cual yo he querido trabajar y he trabajado y me lleva incluso a todo espacio al que yo llego a reflexionar si hay las condiciones para ello. Y es que probablemente su servidor no entienda o no comprenda de viva voz la situación en la cual se pueden encontrar las mujeres cuando están en situación de vulnerabilidad. Probablemente yo nunca me encuentre en la situación de vulnerabilidad que viven los indígenas. Fui niña, niños y adolescentes, entonces aquí todos transitamos por esa parte, en un tema de adultocentrismo que puede llegar a existir, y hay otro elemento en el cual también podríamos estar todas y todos nosotros, y es en una condición de discapacidad, que podamos ser una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque puede suscitarse ser persona con discapacidad desde que naces, pues una discapacidad motriz, una discapacidad auditiva, una discapacidad sensorial, una discapacidad psicosocial, y la cual puedes tener de nacimiento, pero también en cualquier momento de nuestra vida podemos transitar a ella. Y es más, probablemente algunas y algunos de nosotros lleguemos a tener una discapacidad motriz en algún momento. Cuando tengamos una edad avanzada o por algún accidente, se nos complique llegar a un lugar. Y quizá algunas y algunos de ustedes han tenido muletas por un corto tiempo, han tenido que usar silla de ruedas, y es cuando de pronto dicen, yo subo, entro a un lugar, pero cuando pasamos por eso, de pronto empezamos a identificar, híjole, qué difícil, no puedo entrar al auditorio. Quiero entrar a un baño y no puedo entrar a un baño. Quiero llegar a mi salón de clases y no puedo llegar a nuestro salón de clases. Y es cuando realmente visibilizamos esta condición. Y eso me lleva entonces también a partir de entender incluso este modelo social de que precisamente la discapacidad no es una condición física, sino es el contexto, el modelo social. ¿Y a qué voy con eso? Quizá una persona que tenga una discapacidad motriz, pues el problema no es que tenga esa discapacidad motriz, sino la posibilidad que tenga de ingresar a un auditorio. Quizá una persona que tiene una discapacidad sensorial quiere llegar a escuchar, una discapacidad visual y quiere tomar un libro, el problema no es que tenga esta discapacidad visual, sino que no haya un libro que esté en sistema braille que le permita leer ese libro. Entonces la discapacidad se lleva en torno, precisamente en el entorno en el que nos encontramos. Y es ahí donde se tiene que empezar a trabajar. Y es ahí donde se tiene que empezar a entender dos elementos importantes. El primero es generar los ajustes razonables. Que los ajustes razonables nos llevan esta palabra tan importante. Yo a veces les digo que a mis alumnos que yo me tatuaría algunas palabras que no quiero que se me olviden, y aquí tendría seguramente ajustes razonables, aquí tendría libre desarrollo de la personalidad, probablemente aquí tendría acciones afirmativas, una serie de palabras que deben estar en nuestro catálogo y en la forma en la cual nosotros nos comunicamos.
En el de libre desarrollo de la personalidad es que ustedes elijan lo que ustedes quieren hacer, los gustos, sus preferencias, y habría muchos asuntos que les podría presentar, pero el tiempo no me da, que incluso hasta pueden ser de chismes, sobre el tema de una relación con alguien. Si ustedes dirán, ¿esto es así o no? No, pues es un ajuste libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esa dinámica, pero sí, el tema de los ajustes razonables, que es una palabra muy importante, es precisamente todas las condiciones o todos los casos que se llevan para poder garantizar esos derechos. Y otro tema, desde luego, también son las acciones afirmativas, llevar a cabo acciones afirmativas. ¿Alguno ha escuchado esta palabra acciones afirmativas? Sí, no. Voy a preguntar, porque entonces, ¿habían escuchado esto de acciones afirmativas? Discriminación positiva, que a mí no me gusta esa palabra, discriminación positiva. Pero fíjense que también la pueden anotar, porque las acciones afirmativas son acciones que se llevan por parte del Estado para poder garantizar las condiciones de un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿han escuchado esta figura de las cuotas de género? 50% hombres, 50% mujeres. Son temporales. O sea, uno no esperaría que las acciones afirmativas se mantengan todo el tiempo, sino tienen que tener una temporalidad. ¿Cuándo? Cuando estemos en igualdad de condiciones. Porque de pronto dicen, ¿por qué establecieron 50 para hombres, 50 para mujeres? ¿Por qué no dijeron de acuerdo? A ver, porque no estamos en igualdad de condiciones. Tenemos que generar estos mecanismos que obliguen a la ley, que obliguen a las instituciones que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres. Y esto llegará a un momento en el cual no se requiere esta medida porque estamos en las mismas posibilidades. En tanto no las tengamos, porque los partidos políticos, ustedes les decían en el tema de las elecciones, pues decían es que nosotros nada más tenemos el 95% de hombres que quieren participar en política. A las mujeres no les interesa la política, no es que no les interesara, es que no había oportunidades. Y siempre eran los mismos candidatos. Y siempre eran los mismos que participaban. Entonces, obligas a que las instituciones empiecen a cambiar. Tienes grupos o organismos paritarios, 3 hombres, 3 mujeres y 2 hombres o viceversa, y esto te permite generar un espacio parejo para todas y para todos. Pero entonces ya hablamos de todo este elemento y yo regreso a uno de los puntos que para mí es muy importante, que es el tema de la accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Y aquí tendríamos que hacer un ejercicio de diversa índole. Pásale por acá, por favor. Con calma, con calma. Bueno, en esta mecánica, que ahorita ya voy a terminar porque además no sé cuánto vaya de tiempo, porque ya me excedí. Yo me puedo seguir. No, hombre, yo me fui yo soy como de ustedes, yo soy como Vicente Fernández. Ustedes siguen aquí y no me paran y yo me sigo cantando. O sea aquí ahora aplico igual. Entonces, bajo esa mecánica, bajo esa dinámica, que con esto quiero cerrar y ya después entrar en la segunda etapa, que creo que son organismos responsables de garantizar estos derechos, pero yo sí quiero dejarles sobre la mente que cuando salgan de aquí, empecemos a imaginar y a visibilizar todas las barreras sociales que existen. Todas. Desde cuando ustedes tienen la posibilidad de leer un libro, ¿cuántas personas no existen estos libros en braille? Cuando vayan al baño y de pronto vean que el baño está muy pequeño para que alguien pueda ingresar en silla de ruedas. Para que cuando salgan de este auditorio de pronto digan, híjole, es que alguien tenía que ingresar, pues podrá entrar por la salida de emergencias, pero quizás si venía por allá no puede ingresar. O sea, todo nuestro entorno, que cambiemos nuestros lentes. Yo tengo una discapacidad limitada, pero una discapacidad visual que también entra en otra dinámica, pero bueno, cómo en nuestro entorno estamos trabajando referente a lo mismo y que al final de cuentas todos vamos a llegar a ello y que el Estado tendría que estar preocupado por garantizarlo y existen mecanismos económicos porque el turismo es un factor importante. Seguramente, y a mí me ha tocado cuando de pronto alguien quiere ir a la playa, dice, voy a buscar una playa que tenga accesibilidad. Si van mis padres o si van mis abuelos, voy a buscar un espacio que tenga esto. El Estado debería estar preocupado por esto, pero esa es la responsabilidad de crear legislación, crear instituciones, crear políticas públicas. Pero el tema de los derechos humanos no es única, exclusivamente responsabilidad del Estado. Sí es el único que puede violar derechos humanos y ahorita en la dinámica de institución lo podemos establecer, pero en el tema de responsabilidad y de permitir y cambiar el chip sí corresponde a todas y a todos nosotros. Bueno, ya me acorto porque si no yo me sigo y me sigo y me sigo y me sigo. Muchas gracias, doctor. ¿Un aplauso? Me voy a permitir presentar al maestro Juan Rivas Contreras, quien cuenta con estudios en Derecho, en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Cursó la maestría en Derecho
con un enfoque en la docencia e investigación, con mención honorífica. Cursó estudios de máster en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente una maestría en finanzas. Actualmente se encuentra en el programa de posgrado en Derecho, cursando el doctorado en la máxima casa de estudios, y a lo largo de su vida profesional se ha desempeñado en distintos cargos como titular de la Consejería Jurídica de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha dedicado más de una década al servicio público en dependencias federales como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así también en el desarrollo agrario, territorial y urbano, y ha ocupado puestos de director, subdirector y jefe de departamento, entre otros. Actualmente funge como asesor jurídico en servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, y además de esto se caracteriza por desarrollar actividades académicas, es conferencista nacional e internacional y es autor de diversos capítulos y artículos de libros. Pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Rivas. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, nuevamente en esta aula, nuevamente con una querida amiga como Rosy Merlín en este auditorio, y además con un ponente de super lujo como es el doctor Diego Guerrero, que además de amigo de ya un par de décadas, fue mi maestro en la facultad, ya se imaginarán por qué las canas, y ha sido un compañero entrañable en la academia. Pues no nos dejó mucho que decir el doctor. La verdad es que cuando habla uno después de un personaje como el doctor Diego, que maneja y domina estos temas y que además ha sido alto funcionario de la más grande institución garante de los derechos humanos de nuestro país, pues queda poco que decir. Pero pues trataremos de hacer algunos comentarios dentro de nuestra perspectiva de estos temas que se nos plantean en esta mesa de derechos humanos. Hay algo que nos mencionó el doctor que es importantísimo, que es esta transición del justnaturalismo al justpositivismo en la concepción de los derechos humanos. No lo dijo así, porque sabe que estamos mezclando conceptos jurídicos con conceptos de las ciencias sociales, pero desde la doctrina jurídica hay una concepción justpositivista del derecho positivizado que nos decía que los derechos humanos son aquellos que nos otorga el Estado, y que hubo una transición importantísima a decirnos, no, los derechos son tuyos. El Estado te los tiene que reconocer y te los tiene que garantizar. Y uno de los ejes que se nos plantean dentro de los puntos a tratar en el orden del día de hoy es precisamente la reforma constitucional de derechos humanos. ¿Qué hace esta reforma constitucional? Bueno, hace cosas muy importantes desde la perspectiva y la concepción de los derechos humanos en nuestro país. Para empezar, hay la incorporación de un principio fundamental al derecho mexicano, a la legislación mexicana, como es el principio pro persona. El principio pro persona nos habla de que para el respeto y la garantía de los derechos humanos tenemos que adoptar la interpretación más favorable. ¿Cómo que la interpretación más favorable? Sí, bueno, tenemos unas normas jurídicas, por ejemplo, a nivel de la legislación, de las leyes generales que establecen ciertas garantías de los derechos. Tenemos garantías a nivel constitucional y también tenemos el reconocimiento constitucional a los tratados internacionales que protegen y velan por estas garantías consagradas a nivel de esos tratados internacionales. ¿Y qué nos dice ese principio pro persona, llamado pro homine también en algún momento de la tradición jurídica?
pues que lo que va a imperar es aquella interpretación que establezca una protección más amplia a las garantías de las personas. Y entonces nos dicen, como mencionaba el doctor, que estos derechos van a ser intrínsecos a los seres humanos. Y nos plantea una circunstancia coyuntural, nos decía, bueno, ¿qué preferimos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos gusta más que se nos plantee? Y a mí se me vino un nombre a la mente. ¿Ustedes saben quién es Nayib Bukele? Es un nombre sumamente controversial, ¿no? Hay gente que lo ama, hay gente que lo aborrece. Tenemos por ahí un par de autoridades locales me refiero a mexicanas, que lo aplauden mucho, que hablan maravillas de él, incluso algunos hijos de algunos personajes de la vida pública de México que no mencionaremos, hacen apologías de esta persona. Pero, ¿se acuerdan ustedes cómo se hizo célebre en nuestro país? ¿Alguien se acuerda? Hay una fotografía muy famosa de centenas de individuos integrantes de las pandillas de las Maras Salvatrucha, que están prácticamente encadenados, puestos en una circunstancia en la que, como decía el doctor, no les van a robar su vulnerabilidad, su dignidad, porque la dignidad es intrínseca a las personas, pero en la que se está vulnerando esos derechos humanos. Y entonces, ¿qué conceptos empezó a establecer este personaje, que además es presidente de una nación sudamericana? Bueno, empieza a decir, los derechos humanos sirven para defender a los delincuentes. Y nosotros tenemos un deber con la ciudadanía en general. Y como tenemos que proteger a la ciudadanía, como tenemos que proteger a la población, no nos podemos distraer en esta protección de los derechos humanos. Gravísimo, ¿no? Imagínense que en aras de proteger los derechos de ciertos grupos, dijéramos, vamos a pasar sobre los derechos del resto de la ciudadanía. Y eso pasa cuando decimos, bueno, sí, lo mató, pero era un delincuente. Y entonces, porque una persona incurre en el tipo penal que describe un ilícito, es decir, porque una persona realiza una conducta que está descrita por una norma como un delito, entonces ya nosotros como Estado podemos actuar contra sus derechos humanos. Y el doctor hacía mención de un concepto importantísimo, que es un Estado de derecho. Pues sí, efectivamente, en un Estado de derecho no se pueden vulnerar los derechos humanos de una persona, aunque esta persona haya incurrido en un ilícito. Entonces, siempre hay la tentación en aras de decir, vamos a defender a la ciudadanía, vamos a establecer el orden, vamos a mantener un Estado que ofrezca paz, que ofrezca gobernabilidad, que ofrezca orden a costa de los derechos humanos. Y es una tentación que llega al grado en que hay sociedades que en su conjunto llegan a ofrecer renunciar a derechos humanos con la finalidad de obtener esta circunstancia. La realidad es que es una ficción, eso no existe, no hay manera de construir estados democráticos renunciando a derechos humanos, porque no hay estados democráticos sin la protección de los derechos humanos. Y ahí hay una distinción de orden conceptual que es muy importante que hagamos. Primero que nada es la evolución, porque si estamos hablando de cuál es el discurso de los derechos humanos en el siglo XXI y de pronto decimos, como mencionaba el doctor, aquí hay garantías, y por allá nos decían, bueno, la compañera de Verde decía, hay que hablar de las garantías que va a realizar el Estado. La evolución del concepto es una evolución bastante compleja. Hay legislaciones como, por ejemplo, el doctor que es egresado de una universidad de España nos puede decir que la legislación española recoge ampliamente el concepto de derechos fundamentales.
ustedes, si hacen una revisión, y ojalá Gerardo no me deje mentir, que tiene a la mano el internet y la computadora, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, van a encontrar que a lo largo del texto constitucional hay 2 menciones de derechos fundamentales. Solo 2 menciones de derechos fundamentales. En el caso de la legislación mexicana, el término ampliamente incorporado al texto constitucional es el término de derechos humanos. Y van a encontrar que hay todavía reminiscencias, si no me falla la memoria, hay 3 menciones a garantías. ¿Qué pasa con las garantías? Bueno, pues hay 2 conceptos importantes relacionados con las garantías y que además son muy diferentes. Uno es el de garantías constitucionales y otro el de garantías individuales. Las garantías individuales son una reminiscencia, son algo que se mantiene de cuando creíamos que el Estado iba a establecer cuáles eran los derechos de las personas, de cuando creíamos que era el gobierno a través, bueno, más bien era el Estado a través de su estructura jurídica el que nos iba a decir cuáles eran los derechos que teníamos o no teníamos. Y las garantías constitucionales son otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya que reconocemos que esos derechos son intrínsecos a las personas, también entendemos que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Es decir, no es una garantía que me otorga el Estado. Como ese derecho es mío, es intrínseco a mi persona, el Estado, como una función fundamental de su existencia, tiene la obligación de garantizar que se me cumpla. Y ahí es donde vemos que estos, llámese derechos humanos como la concepción contemporánea más aceptada, llámese derechos fundamentales como un término que para nuestra realidad significan los derechos humanos que están recogidos en la legislación vigente, positivizada, pero que para los españoles, por ejemplo, significa un sinónimo de derechos humanos. La distinción entre garantías individuales y de garantías constitucionales. Pero yendo más allá con estas distinciones de índole lingüística, hay nos decía el doctor y nos mencionaba, ¿han oído ustedes hablar de la discriminación positiva? Me llamó mucho la atención que les sonara más el término de discriminación positiva que el término de acciones afirmativas, porque además son 2 conceptos íntimamente vinculados con las carreras que se enseñan en esta facultad. Efectivamente, el concepto de discriminación positiva es un concepto superado. ¿Por qué podemos decir que un concepto superado? Porque no hay una discriminación positiva. El primer término que se acogió para hablar de este tipo de acciones fue ese. Y además es un término que ampliamente ha estudiado la titular de este PAPIME, la doctora Singer. ¿Por qué? Porque se dice, a ver, si nos contamos a ojo de buen cubero en este auditorio, creo que están ampliamente representadas las mujeres frente a los hombres. Creo que podríamos hablar hasta de un 60, si no es que más, de presencia femenina frente a la representación masculina, ¿no? Bueno, si aceptamos eso, como nadie dijo nada y lo aceptamos como una verdad, podemos decir que si necesitáramos una representación aquí, haríamos una representación porcentual, diríamos, bueno, si hay 60 mujeres y 40 hombres y vamos a nombrar un consejo, pues nombramos un consejo de 6 mujeres y 4 hombres. La realidad es que en la estadística de la población de nuestro país ocurre más o menos lo mismo, un poco menos desproporcionado. Estaremos hablando del 52-53% de población femenina frente a un 47-48% de población masculina. Pero acudíamos a las cámaras, acudíamos a la Cámara de Diputados, acudíamos a la Cámara de Senadores y hace un par de décadas teníamos un 80-90% de representación de hombres frente a la representación de mujeres muy disminuida, que además estaba viciada en muchos sentidos. Y entonces se toma la decisión de implementar este tipo de acciones que en ese momento se llama discriminación positiva. ¿Y por qué le llaman así? Bueno, le llaman así porque si usted, compañera, y yo estamos en igualdad de circunstancias,
pero queremos acudir a representar a la población, se va a establecer una discriminación, se va a decir, esta curul solamente puede ser ocupada por alguien de sexo femenino. Y entonces, ¿qué se está haciendo? Desde esa concepción, desde esa identificación conceptual, se está estableciendo una discriminación. ¿Y por qué se está estableciendo una discriminación? Se está estableciendo una discriminación porque a mí, que tengo todas las cualidades, capacidades, que cumplo todos los requisitos, no se me va a otorgar ese acceso. ¿Y por qué decimos que es positiva? Decimos que es positiva porque tiene la finalidad de romper con circunstancias que se han venido perpetuando con el paso de los años para generar una circunstancia de igualdad. ¿Y por qué decimos que se supera ese concepto? Bueno, se supera ese concepto porque ya empezamos a hablar de acciones afirmativas. Ya no vamos a decir que es discriminación, porque entendemos que nunca va a haber una discriminación que sea positiva y que por lo tanto lo que se está haciendo en esas circunstancias no es propiamente una discriminación, es una acción afirmativa que consiste en establecer un requisito para esa circunstancia, que como decía el doctor, es de carácter temporal, solamente en lo que conseguimos una representación igualitaria. Y en este caso hablamos de una representación igualitaria en esas circunstancias. Estamos hablando de hombre-mujer. La realidad es que el avance conceptual y de concepciones avanza mucho más rápido que las acciones afirmativas que pueda implementar el derecho. La realidad es que después encontramos realidades en las que hay quien nos identifica con hombre o mujer, hay quien, independientemente de los principios de orientación, su identidad de género va mucho más allá de esto, ¿no? Y bueno, siguiendo con estos errores conceptuales, nos decía el doctor que pues no podemos hablar de grupos vulnerables, ¿no? Tenemos que hablar de grupos en circunstancias de vulnerabilidad. Lo mismo pasa en esta evolución en temas conceptuales, como por ejemplo, cuando decíamos los discapacitados, ¿no? Se supera el término, consideramos que es un término discriminatorio y empezamos a hablar de personas con discapacidad. Y se supera el término y empezamos a hablar de personas con una discapacidad. Y de pronto nos ponemos puristas y como decía el doctor, dice, yo tengo una discapacidad. Y nos podemos analizar y nos damos cuenta de que pues, prácticamente todos tenemos alguna discapacidad. Entonces, que hablar de personas con una discapacidad ya no nos sirve para la finalidad de hacer esa distinción que pretendíamos hacer y volvemos al uso de esta concepción de personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, desde la evolución del tema de los derechos humanos, a lo largo del tiempo se ha hablado de generaciones de derechos. Hemos hablado de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Hablamos incluso de derechos que nos hablan de que el Estado nos debe garantizar nuestro acceso a un ambiente, a un sano medio ambiente. Tenemos el derecho al agua, ¿no? Entonces, la evolución conceptual avanza, pero sobre lo que hay un consenso es sobre que los derechos son intrínsecos a las personas, que los estados tienen la obligación de garantizar estos derechos y que los grupos que se encuentran en una circunstancia de vulnerabilidad tienen derecho a que el Estado aplique acciones afirmativas que permitan nivelar estas condiciones de desigualdad. Y bueno, creo que para esta primera ronda sobre los derechos, con eso concluimos, porque si no nos vamos a salir de los tiempos. Palabra doctor Diego Guerrero para que en esta segunda intervención podamos rescatar pues justo esto que hablaban sobre la relevancia no solo conceptual y sobre
Constitución y además que se plasma en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, donde, recordemos, la Constitución de 1917, si bien emplea el término garantías individuales, se omite, ¿no?, este concepto de derechos humanos que sí se incorpora ya con esta reforma. Entonces, en esta segunda parte vamos a rescatar esta cuestión sobre la relevancia de los derechos culturales y el papel de la CNDH, y qué mejor que el doctor Guerrero, que con su experiencia nos pueda platicar respecto a esto, y por supuesto, si quieren rescatar alguna cuestión del Estado democrático y constitucional mexicano ante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. Muchas gracias. Yo tengo mala voz. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, en esta parte, en esta reflexión que yo les decía sobre la pena de muerte, seguramente muchas y muchos de ustedes ya cuando empezamos a analizar, pues tendríamos que crear un Estado democrático que las leyes se cumplen. Y que al final de cuentas nos cuestionaríamos, se las pongo ahora la otra cara de la moneda, porque igual ahorita les puse y se imaginaron a una persona que lastimó a alguien.
Pero ahora ustedes imagínense que se encuentran en su casa y de pronto llegan unos policías, están platicando con su mamá, con su papá y se lo llevan. Y ustedes, oigan, pero estaba aquí. No, es que él mató a una persona. No, pues, llevamos aquí toda la mañana viendo películas. Se lo llevan y la pena de muerte. Y entonces en esa lógica, oigan, pues mi papá, mi mamá, a quien en este momento estén imaginando, se lo están llevando y lo están acusando por un delito que no cometió. Y le aplican la pena de muerte. No vayamos a pensar que eso pasa en México, o sea, es una hipótesis, o sea, ustedes no crean que esto pueda pasar, o sea, no, aquí es una mera coincidencia, o sea, no va a pasar. Pero de pronto, pues le aplican la pena de muerte. Y 10 años después, como sucede en México, en el cual no se le dicta una sentencia, sale libre, pero le dicen, disculpe usted si nos equivocamos. Resulta que ya encontramos al verdadero delincuente. Bueno, pues, y al final efectivamente le quitaron 10 años de su vida, pero sale de la cárcel. Pero ¿qué pasaría si le hubieran aplicado la pena de muerte? Híjole, nos equivocamos. Estuvo mal. Entonces, claro que este discurso, en términos de política pública, de partidos, que no voy a decir nombres ni nada, hoy traigo una corbata verde, pero bueno, aquí la compañera trae una blusa verde, aquí también trae una blusa verde, no voy a meter en temas partidistas, aquí el compañero trae una chamarra, pero cuando traen este discurso de la pena de muerte, políticamente puede beneficiar, pero la realidad es que ¿qué tanto beneficiaría como sociedad? Y eso nos lleva precisamente al caso que nos platicaba Juan, de cuando movemos estas emociones y queremos que estas imágenes, estas fotos donde están los maras salvatrucha amarrados o están en cárceles y nos quieren transmitir este tema de seguridad. Pero muchas y muchos probablemente que se encuentren en esa condición, muchas y muchos seguramente no tendrían que estar ahí. Y ahí es donde tendríamos que reflexionar, porque muchas veces hasta la discriminación se genera por cómo te ves, por cómo te vistes, y tendríamos que romper con eso. Y seguramente si yo a muchas y a muchos de ustedes preguntan si en algún momento han vivido una discriminación, pues algunos dirán que no, quizá algunos no la identificaron, y otros dirán que sí, ya sea por joven, por ser mujer, por cómo me vestía, por lo que sea. Entonces, tendríamos que romper precisamente con esas condiciones. Y nos lleva a esta parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ver, yo me cuesta trabajo opinar referente a lo que hace ahora. Yo trabajé en la administración anterior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y quizás si ahorita la criticara van a decir, ay, pues como ya no estás ahí, pues se vale, ¿no? Y siempre es como todo, cuando yo estaba todo era mejor, ¿no? No entrar en esa polémica, sino cómo tendría que funcionar estos organismos constitucionales autónomos, que además tienen una enorme responsabilidad porque llevan en sí este tema de garantizar los derechos humanos a través de mecanismos no jurisdiccionales. ¿Cómo se elige el presidente? Bueno, pues hacen proceso en el cual el Senado de la República, no hay un procedimiento establecido, pero al final se vota por las 2/3 partes del Senado de la República. ¿Qué se tendría que tomar en consideración? Que sea una persona preparada en términos de derechos humanos, que las organizaciones de la sociedad civil la apoyen, y quizá por último, uno de los últimos elementos sería el término político. Quizá en esta pirámide que yo les planteo se vuelve al revés. Primero el primer punto es el tema político, después se toma en cuenta si tiene algunos apoyos y en tercer punto si conoce en materia de derechos humanos. No lo digo ahorita, sino hablo en general en términos de derechos humanos, de cómo tendría que funcionar y no lo personalizo, sino es como tendría que estar. Algunos han dicho hay que ponerle dientes a los derechos humanos, a las comisiones, porque se vuelven recomendaciones. Entonces, si de pronto yo agarro y les digo, oigan, ¿saben qué? Pues pórtense bien, ¿eh? No, pues es una recomendación. No es lo mismo, si se portan mal, les pongo 10, les pongo 0. Aquí les digo, bueno, traten de portarse bien para que… ¿Dónde recae la importancia de estos organismos? En la calidad moral de su titular. Y no es lo mismo que les diga yo, mañana no salgan de fiesta porque puede pasar, ahí ustedes, ¿a usted quién le importa? Pero si en su casa su mamá les dice, oye, no vayas a salir, y probablemente, oye, pero vas a salir, piénsalo. Pero entonces me das, tú sabes. O sea, esas palabritas que pesan son las que tienen esa fortaleza moral sobre ustedes. Si yo se los digo, pues van a decir, ¿usted quién es? Pero si se los dice su mamá, pues ya la piensan 2 veces. En eso recae la fortaleza del ombudsman, en la calidad moral de quien te lo dice. O sea, si alguien llega con una persona y les dice que tienen que cuidarse en su tema de salud
y ven al nutriólogo fuerte y todo, dicen, pues este sí me está cumpliendo, pero si de pronto voltean a ver al nutriólogo con sobrepeso, que no se cuida, con una dona y le está diciendo no coman esto, pues ¿dónde está su calidad moral, no? Entonces, en el ejemplo está precisamente la posibilidad de poder garantizar. ¿Por qué no ponerles dientes? Porque entonces rompes con la estructura del sistema jurisdiccional. Porque al ponerle dientes tendrías un mecanismo para poder exigir esos derechos. Entonces, ¿para qué sirven los órganos jurisdiccionales? Para que existen los jueces, los magistrados, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abre una duplicidad de funciones. Las recomendaciones lo que hacen es fortalecer. Y estos organismos que probablemente, pues las quejas que vienen en México, porque además Jorge Madrazo, quien fue presidente de la comisión, hablaba sobre, no es lo mismo el ombudsman latinoamericano, los problemas que hay en América Latina, de trata de personas, de desaparición forzada, de todos estos casos que se presentan, no es lo mismo al ombudsman europeo, por ejemplo. Quizá el tema migratorio sí, pero probablemente en Europa está llegando una queja porque el tren tenía que pasar a las 6 de la mañana y pasó a las 6:10. Y entonces como pasó a las 6:10 yo llegué tarde a mi trabajo. Si yo les preguntara a ustedes si hoy tomaron el metro y pasó a la hora que ustedes pensaban que iba a pasar, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces es muy distinta la realidad que se vive en cada país y sobre todo en términos de derecho comparado también entenderlo y entender la naturaleza que tiene este organismo constitucional autónomo. Yo sí quiero decir que es muy importante que el Estado Democrático de Derecho fortalezca y garantice el ejercicio de sus órganos constitucionales autónomos. Sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tenga autonomía, porque no va a pasar. O sea, ustedes no piensen, pero ustedes imagínense que entrara un presidente o una presidenta que fue a modo, que no hubo discusión, que se ejerció esta mayoría en el Senado, que además es legítimo, es un sistema democrático, y si es el procedimiento es ese y un partido tiene mayoría, pues luego la oposición dice, no, es que es injusto, no, o sea, ese es el sistema. Más bien nos parece injusto porque vivimos en un sistema democrático y acoplémonos a este sistema democrático. Pero también estos organismos tendrían que garantizar la protección de estos organismos. Les puedo hablar de la CNDH, les puedo hablar de un INAI que todavía falta nombrar a 3 comisionados del INAI. Les puedo decir que ahorita en el Senado hay más de 110 nombramientos parados. Entonces, ahí radica la preocupación que existe de poder hablar de transparencia, de poder hablar de rendición de cuentas, de poder hablar de derechos humanos, de poder hablar de un organismo constitucional que garantice las elecciones en este país. En la medida en la que se fortalezcan estos organismos, podremos decir que vivimos en un Estado democrático de derechos humanos. Y quizá con esto me gustaría cerrar. Muchas gracias, doctor Guerrero, por estas interesantes reflexiones. Adelante, maestro Juan Rivas. Muchas gracias. Pues yo quiero hacer simplemente algunas consideraciones adicionales. Primera, platicarles, nosotros en esta mesa, por lo menos de aquí hacia mi derecha, con nuestra deformación, no quiero decir formación, sino de formación como abogados, una de las primeras cosas que nos dicen en los primeros semestres es, ustedes tienen la obligación de defender los intereses legítimos de sus clientes. La obligación de defender los intereses legítimos de sus clientes. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo algo muy fuerte y es que todo el mundo tiene derecho a una defensa legítima, todo el mundo tiene derecho a una defensa jurídica proporcionada, todo el mundo tiene derecho a un abogado, todo el mundo tiene derecho a que se le defienda. ¿Por qué todo el mundo tiene derecho a que se le defienda? Si yo sé como abogado que mi cliente es culpable, ¿lo voy a defender? Claro que lo voy a defender. Va a ser poco ético si yo defiendo su inocencia sabiendo que es culpable, pero yo lo tengo que defender para que no se vulneren sus derechos humanos. Yo lo tengo que defender para que sean respetados sus derechos, por ejemplo, a un procedimiento adecuado. Aquí en esta mesa, en esta misma sala, en el foro de este seminario, tuvimos una sesión hace un año,
un año sobre el caso Florence Cassés. En el caso de Florence Cassés hablamos sobre el debido proceso y hablamos de cuando se vulneraron sus derechos a un debido procedimiento jurídico. ¿La persona en cuestión era culpable o era inocente? No lo sabremos nunca en realidad en sentido estricto. No hubo una sentencia condenatoria que versara sobre su culpabilidad o inocencia de los delitos que se le imputaban. Lo que sí sabemos es que en el procedimiento para saber si era culpable o inocente se violaron sus derechos humanos. Y como se violaron sus derechos humanos, la Suprema Corte tomó la determinación de decir este juicio no tiene validez por violación a las normas procesales. Así de importantes son los derechos humanos. Y así de importante es entender que el hecho de que todos tengamos, valga la redundancia, derecho a una legítima defensa, eso no implica que vayamos a ser defendidos como inocentes cuando somos culpables. Significa que el más culpable de los culpables tiene derecho a una defensa para que no se vulneren sus derechos humanos. Y en este orden de ideas, el doctor Guerrero tocaba un punto sobre el derecho a la salud y nos decía, si yo como Estado garantizo el acceso a un derecho, pero no le otorgo presupuesto, ¿lo estoy garantizando realmente? Y creo que ahí hay una distinción muy importante. Dentro de las normas jurídicas hay un tipo de normas que denominamos normas programáticas. Las normas programáticas son aquellas que se incorporan a las estructuras jurídicas de un país con la intención de llegar a que esa garantía en algún momento se cumpla. Y creo que más allá del derecho a la salud, que tenemos un naciente y muriente INSABI, que tenemos un IMSS, que tenemos un ISSSTE, que tenemos una Secretaría de Salud, que tenemos un sistema de seguridad que ya casi es Dinamarca, pero todavía no. También tenemos protección a un derecho todavía más cuestionable, que es el derecho a la vivienda. ¿Y qué establece la Constitución, doctor? Establece que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y no me acuerdo qué más apellidos establece el texto constitucional. Y ustedes han ido y han presentado su demanda en juicio de amparo y han dicho, yo quiero que se me respete la garantía constitucional relativa al derecho humano de mi derecho a la vivienda. Y por supuesto el gobierno mexicano les va a otorgar una casa ipso facto. Por supuesto que no. Son normas programáticas. Hay una aspiración para que eventualmente todos los ciudadanos mexicanos tengan ese acceso a la salud. ¿Está violando derechos humanos el gobierno mexicano por no otorgarle presupuesto a eso? Es más, hay la posibilidad real de que el Estado mexicano asigne un presupuesto suficiente para otorgarle un derecho a la vivienda a todos los mexicanos que lo soliciten. ¿Qué capacidad taxativa, qué capacidad de cobro de impuestos tendría que realizar el gobierno mexicano para poder darnos una casa a todos? Y estaríamos los ciudadanos mexicanos en la posibilidad de pagar los impuestos para que el Estado nos proporcione una casa a todos. Entonces, esa es una distinción muy compleja, ¿no? Las normas programáticas implican una pretensión. Y retomando el tema de las distinciones conceptuales, cuando hablamos de esta reforma decíamos que se hablaba de el principio pro homine, que es un principio que evolucionó como principio pro persona. Y decíamos también que se incorporó un concepto que usaba el doctor, que es un principio, que es un término que se utiliza, que es el ombudsman, ¿no? Ahora nos dicen, bueno, habla del ombudsperson, ¿no? Hay evoluciones conceptuales, los conceptos son importantes, las definiciones de los conceptos importan y además importa resignificarlos, además, ¿no? Pero
Para cerrar esta segunda intervención, me gustaría hacer un comentario un tanto provocativo y lo hago con todo el cariño y respeto para el gran entendido de los derechos humanos de esta mesa, que es el doctor Guerrero, sin lugar a duda, que nos hablaba de los dientes. Y los dientes son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos decía, bueno, la fortaleza de una institución garante como la CNDH, pero sobre todo como el titular de la CNDH está en su calidad moral. Y si le otorgamos dientes, decía, vulneramos la estructura de nuestra división de poderes. Vamos a decir que si queremos hacerlo una institución con dientes, pues vamos a tener que crear, yo creo que por ahí va la idea, ¿no? Una fiscalía de derechos humanos. Y entonces vamos a entrar a un área como le corresponde al monopolio del Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, cuando una de las atribuciones de la CNDH es dar conocimiento a la Fiscalía General de la República cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. Y yo le pregunto al doctor, ¿y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dientes? Y creo que el doctor me va a decir, por supuesto que no. Pero, como abogados, cuando hablamos de la definición de derecho, decimos que el derecho es derecho cuando hay la posibilidad de obligar a su cumplimiento. Y estamos en un auditorio lleno de personas dedicadas al estudio de relaciones internacionales, derecho internacional, Estado, sociedad y derecho, de conceptos vinculados a lo jurídico y a lo internacional. ¿Y qué pasa con el derecho internacional público? Que además déjenme decirles que de eso fue mi maestro, el doctor Guerrero. Pues pasa que las normas de derecho internacional público carecen precisamente de esa capacidad coercitiva que tienen el resto de las normas jurídicas de los sistemas jurídicos. Es decir, cuando la norma establece cometerá el delito de, o cuando la norma establece está prohibida esta conducta, o cuando la norma establece se deberá hacer esta conducta de esta manera, y al que no lo haga se le impondrá una pena de, y al que no lo haga se le obligará al cumplimiento forzado de. Entonces ese derecho tiene la capacidad coactiva de imponer su cumplimiento. Y las normas internacionales se caracterizan generalmente precisamente por carecer de esa capacidad coactiva, exceptuando por la calidad moral de la institución que obliga a su cumplimiento, que es un poco lo que pasa con las instituciones de derechos humanos. Eso es una idea un tanto provocativa, pero quiero ponerla ahí en el tintero para que nuestro gran experto nos platique un poquito al respecto antes de dar pie a las respuestas, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Un tanto pensar en esta parte de que este elemento coercitivo del derecho que efectivamente, pero no necesariamente el aumento de las penas significa una disminución de los delitos. Ejemplo, seguramente si aumentamos la pena de robo, se ha demostrado que no solamente por aumentar el robo, el aumento de la pena del robo, ha existido una disminución del robo. Es más, aquel que comete el robo, lo último que le pasa por la cabeza es que lo van a agarrar, ¿eh? No está pensando, híjole, voy a cometer este delito y la pena es esta, la mínima es esta y la media va a ser esta. Entonces, si me agarran, van a ser tantos años, no, pues sí lo cometo. O sea, no pasa por su cabeza que va a suceder esto, sino la realidad también. Y lo mismo sucedería con la pena de muerte. No necesariamente aquellos estados en los cuales existe la pena de muerte, hay una reducción de los delitos. O sea, no existe como tal. Incluso si viéramos un mapa de dónde se lleva a cabo la pena de muerte,
pues muchos son países que no voy a cuestionar porque además sería desde una perspectiva occidental y bajo una perspectiva de nuestra, pero tendríamos que visibilizar que muchos de estos países, pues lo último que tienen es el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos desde nuestra perspectiva. Aclaro. Pensar en la comisión, precisamente la naturaleza del ombudsman o ombudsperson, como ahorita lo queramos atender, era precisamente ser un medio donde el ciudadano pudiera acudir frente a la violación o los excesos de poder que había por parte de la autoridad. Esa es la primera situación que surge el ombudsman en el mundo y que además hay una anécdota aquí en Jurídicas que una vez estaba el doctor Héctor Zamudio hablando del ombudsman y al final de su conferencia, pues se le acercó a alguien y le dijo, oiga, muy interesante su conferencia, pero ¿quién es ese señor Guzmán del que habló toda la conferencia? Entonces, sí fue un proceso de transición en México que nos llevó a empezar a adoptar esta figura que la trae Fix Zamudio y Jorge Carpizo, que además fue el primer ombudsman, referente a que tuviera esta fortaleza. Y platican una anécdota de Jorge Carpizo que alguna vez le hablaba al secretario de Hacienda y le dice, oye Jaime, pues ahí te va a dar una recomendación, un tema de caballerosidad. Sí, Jorge, la recibo. No has aceptado la recomendación. No, te la recibo la siguiente semana. Siguiente semana. Oye Jaime, la recomendación. Sí, compadre, dame chance, la estoy revisando, ¿no? A la tercera semana, buenas tardes, secretario de Hacienda. Jorge, ¿cómo estás? Habla el doctor Jorge Carpizo. Para decirle que en este momento estoy enviándole la recomendación al presidente de la República porque usted no ha atendido esta recomendación. Oye, pero somos amigos. Y dice, no está hablando su amigo, le está hablando el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a un secretario de Hacienda que es incompetente y que no ha atendido esta recomendación. ¿Qué radica esto? Que efectivamente lo que buscan estos organismos es que probablemente en las sentencias, o si yo les preguntara alguna sentencia, lo que buscan o la ideal de estas recomendaciones es visibilizar la falta de actuación de una autoridad. Eso es lo que buscan. Lo que buscan es de pronto detectar que efectivamente hay en estados en los cuales no está garantizando el derecho a la salud. Ahora, entre el ser y el deber ser, que quizá ahí sí lo comparto con Juan, porque dice Juan, bueno, pues ese tendría que ser, pero en el deber ser, yo les pregunto cuántos de ustedes conocen una recomendación, pues entonces ahí es donde partimos a la idea si realmente están cumpliendo ese objetivo de visibilizar la violación de los derechos humanos. Y creo que ahí entraremos en otra dinámica. Pero en el deber ser, en el buen funcionamiento de un organismo constitucional como este, pues tendríamos que tener una comisión de derechos humanos autónoma, con presupuesto. No es que se encuentre limitado el presupuesto de acuerdo a lo que quiere el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y hay en muchas entidades de la República que si me voy a los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos, pues tiene un limitado presupuesto porque el gobernador si le manda una recomendación y no le parece, le quita presupuesto. Y a la mitad del año ya no tienen presupuesto. Tendríamos que garantizar que tengan este presupuesto. Pero regreso al punto, quizá esta provocación, como decía Juan, de creer en esto, o sea, de tener esta fe que además algunos tenemos en estos organismos que realmente cumplieran con su funcionalidad, con su naturaleza, con emitir recomendaciones, con ser intermediarios entre los abusos del poder. Y quizá en ese ideal tendríamos una verdadera Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si ahorita como académico me preguntan si realmente está cumpliendo con su función, pues no me atrevería a decir calificarla si buena o mala, pero deja en algunos casos sentimientos encontrados, malos sabores de boca de cómo está funcionando actualmente. ¿Pero por qué? Porque el primer elemento que requiere es autonomía. Y si a mí me puso una autoridad, pues sí, a mí con mi jefe ahorita me preguntan, pero si ustedes me dicen, oye, ¿tu jefe le hizo mal? Pues no. Ustedes a mí me preguntan, yo pues no le voy a decir que no. O sea, yo no le voy a decir si está bien o está. Oye, pero lo hizo mal, pues ya. No, ¿cómo lo hice mal? Pues yo no le voy a mandar una recomendación ahorita. Es mi jefe. Si no tienes esta autonomía, ahí es donde radican uno de los grandes problemas. Y en el sistema interamericano, efectivamente, tenemos la Comisión Interamericana, que es cuasi jurisdiccional, porque al final llegas a la Corte Interamericana. Y el gran problema que hay con la Corte Interamericana, que han llegado casos como el Radilla Pacheco, que yo los mencioné, el caso Digna Ochoa, el caso González y otras contra México, que es conocido como el caso algodonero, que todos estos casos han permitido que se hagan reformas importantes, sobre todo en el tema de atender uno de los males, precisamente la reforma del 2011, el tema del feminicidio, ponerlo e identificarlo como tal. Algunos penalistas incluso dicen
es que ponerlo como feminicidio es muy complicado porque encuadrarlo se vuelve, y los derechos humanos lo que decimos es, el problema radica en que no es cómo le estés encuadrando. Para nosotros lo importante es visibilizar algo que está sucediendo en el país. Y todas estas cosas nos han llevado a visibilizar los derechos humanos. Entre más se hable, se coma, se vivan los derechos humanos, los discutamos, los reflexionemos, los opinemos, vamos a buscar garantizarlo los mismos. Y creo que esa es una labor que desde la academia también tenemos que seguir trabajando y atendiendo. Es cuanto. Gracias. Y para ir cerrando, vamos a dar las conclusiones, pero con una pregunta, no sé hasta dónde pueda ser provocativa, porque, pues bueno, prácticamente nuestros estudiantes son de Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Administración Pública, Ciencias de la Comunicación. Tenemos alumnos de segundo semestre, de cuarto semestre, y el objetivo de este seminario y por supuesto el proyecto que dirige la doctora Marta Singer es acercarlas y acercarlos al derecho. Sabemos que en ciencias políticas tenemos como, no sé qué pasa respecto a este acercamiento al derecho, ¿no? Y cuando nos hablan de derecho tenemos una percepción muy negativa. Y el objetivo de este seminario es justo el que puedan mirar diversas perspectivas desde el derecho con diversos ponentes y especialistas y analizar la realidad social y la realidad jurídica internacional desde estas posturas. Entonces, la pregunta es si basta con el derecho para pensar los derechos humanos. Adelante, doctor. Ay, pensé que iba para allá de pipón. No, a ver, sin lugar a dudas, yo creo que uno de los grandes ejercicios, hablar de la universalidad y del universo, imaginarnos en un escenario en el cual solamente y exclusivamente estamos viendo estos temas desde la parte jurídica, rompe con el esquema real. Tenemos que verlo desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la historia, porque la historia nos permite entender mucho de las culturas y saber cómo, por qué en ciertos países se atiende de una manera una condición u otra, visto desde la sociología, visto del ámbito internacional, de las relaciones internacionales, visto desde la comunicación, cómo logramos difundir estos temas, porque a veces yo les digo que cuando nos sentamos los abogados parece que estamos hablando un idioma distinto. Y el enorme reto que tenemos como abogados es precisamente hacer accesible el tema de la forma en la cual estamos atendiendo los diversos asuntos como son los derechos humanos. Y creo que esa es una de las grandes labores que tenemos y me parece sustancial que el derecho es una rama que se tiene que relacionar con otras. Alguna vez platicaba yo con el ministro de Retiro, José Ramón Cosío, y él me decía, de pronto me llegaban sentencias que me obligaban a estudiar y analizar desde la ciencia, desde la salud, desde la biología. O sea, al final de cuentas, si nosotros nos queremos de ver de forma individualizada o queremos atenderlo solamente desde nuestro espectro, pues se vuelve muy acotado. Y aquí yo reconozco el trabajo del seminario, precisamente que estemos participando desde otras ramas, desde otras facultades, porque hablar del universo, de la universidad, es que entendamos y empecemos a trabajar con otras áreas del conocimiento. Porque si no se vuelve la caverna de Platón en la cual solamente estamos encerrados en nuestra facultad y a veces no salimos. Yo les preguntaría, a veces le digo a mis alumnos, oigan, ¿han ido a la Facultad de Ciencias Políticas? Aquí al lado con los vecinos de Filosofía, de Economía, a la Facultad de Ciencias. Y la misma pregunta les hago a ustedes, o sea, el recorrido que han hecho para conocer al universo y si han colaborado en esta universalidad y en este ejercicio y en este privilegio que tenemos de formar parte de esta gran comunidad universitaria del universo que representa la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bueno, Estimado Juan. Gracias. Finalmente, quisiera comentarles un par de cositas. Yo les hablaba hace unos minutos de las normas programáticas y les decía que las normas programáticas tienen la finalidad de influir en la realidad, de modificar una realidad. Pero en realidad, una cosa que no entendemos muy bien los abogados
es que el derecho es generalmente reactivo. El derecho tiene que reaccionar a partir de las circunstancias reales, a partir de la realidad. Decimos, sobre todo en el ámbito del derecho civil, que circunstancias de hecho generan circunstancias de derecho. Y esa es la realidad. La realidad es que aunque los abogados tengamos una concepción de que el derecho es un eje fundamental para la modificación de las realidades, no, en realidad el derecho tiene que adaptarse a las realidades. Y siguiendo esa línea de pensamiento, pues lo que nos dice el doctor hace mucho sentido. Tenemos que hacer análisis interdisciplinarios de las circunstancias. Y así surge o así toma relevancia autores como Luhmann, por ejemplo, para poder entender que el análisis de una realidad implica entender su circunstancia social, su circunstancia política, su circunstancia económica, y entonces y solo entonces cobrará sentido entender su circunstancia jurídica. Muchas gracias. Pues con esto damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que indiquen su nombre, a quién va dirigida y la pregunta o también comentario. Entonces, adelante. Adelante. No entendió qué son los dientes. Ok. Okay. Buena. Claro. 3 preguntas y después pasamos a otro bloque. Entonces, pregunta, comentario, duda. Adelante. Sofía. Tengo un comentario con respecto a lo que comentábamos precisamente, se llamaba los grupos vulnerables y ahora se llaman grupos vulnerados, porque al momento de decir vulnerables, la responsabilidad se cae en las personas y no en el entorno que lo suscitaba. Entonces creo que está habiendo un avance a lo largo de los años, siquiera, por ejemplo, ya proyectos no significan derechos humanos, que tenemos esos derechos, y que el Estado no es algo que nos ve, como comentaba, sino que es algo que es innegable a nosotros. Entonces, con respecto a esto, como pequeña parábola, quisiera preguntarle, hay muchas personas que ya quieren tener un cambio, un avance dentro de los derechos humanos, pero a veces es muy difícil precisamente por estas instituciones jurídicas o por estos procedimientos. Tan solo, por ejemplo, bueno, mi pregunta va en relación, ¿cómo podemos hacer que legislaciones que son muy conservadoras, por ejemplo, como en Guanajuato, que apelan mucho a estas ideas conservadoras, a grupos conservadores, ¿cómo podemos hacer que no afecten a la creación de leyes, que no afecten a, pues, a esta jurisdicción? Bien, gracias. Una pregunta más. Bueno, Diego. Bueno, Diego, porque se supone que el grupo personal tiene que ser lo más favorable para ella, o algo así, una colera, pero llega no ser aplicado, en esos casos, ¿qué se tendría que hacer para que se presentara algo? Y sobre todo, sí. Bien, pasamos. Sí, la incorporamos. Pero a mí pienso que en el caso de México pasa un poco lo que mencionaban como con el derecho internacional. Es decir, la norma del derecho internacional no lo permitió y aunque en parte eso también viene en teoría, una vez en práctica, pues no es mismo y sabemos que no se complementan en la teoría. Algunos ejemplos que consideran que son los principales ingredientes para que se cumplan los derechos humanos en la población. Es decir, los derechos que acabo de tener que a todos tenemos de compa y que van agarrados por la policía y les entregan la situación
está en porque es más fácil que hagan delitos a personas con enfermedades, a personas difíciles de recursos para acceder a ellos. En este sentido, ¿qué se puede hacer para realmente garantizar los derechos humanos en la práctica y que no solo se queden como legisladores? Muy bien. Adelante, doctor Guerrero. Gracias. A ver, la primera pregunta sobre los dientes, gran pregunta. Cuando hablábamos, y sí es muy interesante que la hagas porque de pronto uno ya da por hecho, pero cuando hablamos de los dientes es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a diferencia de los órganos jurisdiccionales tienen este mecanismo de exigibilidad para que cumplas el mandato que te dan. En tanto, los organismos constitucionales de derechos humanos, y no jurisdiccionales, perdón, no tienen esta posibilidad de exigírtelo, se quedan como recomendaciones. El tema complejo que se vuelve es precisamente lo que decía el maestro Juan Rivas, que es el cumplimiento de las mismas. Porque a veces sucede que la autoridad dice, oye, ¿te va esta recomendación? Sí, la acepto. Pero no quiere decir que el aceptarla acredite el cumplimiento. Oye, yo te recomiendo que no vayas a la fiesta. Pues sí, te acepto la recomendación de no ir a la fiesta. Sí, la aceptas, sí. Oye, pero fuiste a la fiesta. Ah, bueno, pues yo la acepté. De eso a que la cumpla, quizás es uno de los grandes problemas que tiene estos órganos jurisdiccionales, que es lo que decía un poco Juan, pero perderían su naturaleza. ¿Qué serían dientes? Si les das dientes que te puedan morder, que tengan esta posibilidad de que si no cumples con esta recomendación, yo tengo un mecanismo para obligarte a cumplirlo. Entonces va un poco por esa situación. Sobre los grupos en situación de vulnerabilidad y sobre el caso en Guanajuato, que tú decías, oye, pues ¿cómo podemos hacerlo para que una entidad de la República, si era así, ¿no?, cumpla con el término de los derechos humanos? Leticia Bonifaz, que es académica de aquí en la universidad, planteaba alguna ocasión en nuestros artículos era que para nosotros el hecho de que la legislación en Guanajuato, pues para nosotros aquí en la Ciudad de México es conservadora. ¿Qué tendría que hacerse para que una modificación legislativa se lleve a cabo? Primero, el tema ideológico. Es decir, para que se aprobara el matrimonio igualitario en la Ciudad de México era que llegó un partido con ideología de izquierda. Segundo, un político o un jefe de gobierno que compartía esta agenda legislativa, que era en ese entonces Marcelo Ebrard. Tercero, que la sociedad civil esté de acuerdo, que es importantísimo. Si uno de estos tres patrones no se cumple, pues es complejo que se pueda llevar a cabo esta legislación. Entonces, probablemente para nosotros la legislación de Guanajuato sea conservadora, pero para ellos no. Y la legislación lo que representa es precisamente la forma de pensar, la ideología que tiene alguna sociedad o alguna comunidad. Y tendríamos incluso que ser tolerantes y respetar esa forma que en un momento dado aplica. Regresando un poco al tema de la aplicabilidad de los derechos humanos. Efectivamente, a raíz también de la reforma del 2011 cambió también la concepción, ahí sí me voy. Bueno, pues entonces si no está la CNDH y no nos puede ayudar con las recomendaciones, que no está peleada una con otra, pues me puedo remitir a precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a raíz de la reforma del 2011, pues los casos que veía derechos humanos y que veían tema de convencionalidad y demás, pues eran un 70 de asuntos que veía sobre temas jurisdiccionales y un 20% sobre derechos humanos, antes de la reforma del 2011. Ahorita les puedo decir que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la reforma del 2011, pues tiene que atender muchos temas vinculados y relacionados con la materia de derechos humanos, desde el matrimonio igualitario, desde el uso lúdico de la marihuana, desde el hecho de el aborto, o sea, muchos asuntos que se han jurisdiccionalizado y que han obligado muchas veces a las legislaciones a cambiar debido a las resoluciones que se tienen. Entonces, sí se tiene mecanismos jurisdiccionales para poder exigirlos. Y repito, incluso en los órganos internacionales, como decía la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues igual pasa lo mismo con las sentencias. Se las mandan a los países y ahora es el cumplimiento en precisamente el hecho de garantizar estos derechos. Y de pronto dices, bueno, hubo una reparación del daño, se le pagó a la víctima, se cambió la legislación, se hizo quizá una disculpa pública, algún monumento o algo que para que la gente lo visibilice, una calle, y el más importante, la no repetición. Y ahí es cuando ves estos mecanismos de reparación del daño si se están cumpliendo. Y por último, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción afecta todos los derechos, incluidos los derechos humanos. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, a mí qué me importa si se roba, si hace una casa blanca y el otro se roba un departamento, el otro se roba un coche,
y el otro se roba un lápiz en la oficina, o sea, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo afectan? Pues precisamente la corrupción es que no haya el presupuesto, como ya se mencionaba, poder garantizar los derechos. Porque ustedes pagan impuestos, todos, ¿eh? Vamos a la tienda, ahorita que vamos a comprar algo, estamos pagando impuestos. Entonces, estos impuestos se deberían ver reflejados en los derechos humanos. El problema es cuando dices, mis impuestos no se ven reflejados, no se ven en medicamentos, no se ven en las calles. Y de pronto veo que hay un político que se compra una casa que dice que como estaba en obra negra, pues le costó $1,000,000, pero que realmente la casa cuesta más, por poner un ejemplo. ¿Dónde está el tema que lastima? Y ahí sí tenemos que el problema de la corrupción es en todos los países, sí, pero el problema de la impunidad no. Son como dos hermanos que van acompañados. La corrupción es aquel que lleva a cabo, pero la impunidad es que no hay una sanción para el que lleva este asunto. Hay unos chocolates, que siempre cuento este caso, pero unos chocolates se llaman Toblerón, no sé, los Toblerón, ¿no? No se los conocen. Bueno, estos chocolates, hay un asunto en una ministra en Suecia, que pues llegó ella al aeropuerto, y con esto termino, y tenía dos tarjetas, la tarjeta de los viáticos y su tarjeta personal. Y ella decide tomar su tarjeta de los viáticos, dice que eran parecidas, para que cuando iba a ir con su esposo, pues le iba a llevar un chocolate Toblerón. Y con la tarjeta de los viáticos, no para uso personal, compra un chocolate Toblerón. Este chocolate Toblerón, yo les puedo decir que si ustedes van ahorita a Palacio de Hierro, les va a costar $200. Estamos hablando que fueron 10 euros su factor de corrupción, de haber comprado un chocolate para su pareja con un dinero público. Bueno, este asunto fue tan delicado que la ministra tuvo que renunciar al cargo por ocupar recursos públicos para un asunto personal. Ustedes dirán, ay, ¿qué son los chocolates? Un chocolate. Y entonces uno dice, ¿qué tanto es una llanta? ¿Qué tanto es un coche? ¿Qué tanto es un departamento? ¿Qué tanto es una casa? Y así va creciendo. O sea, el gran problema es que hay impunidad. Y ahí es el resultado de cómo se afecta. Y es un cambio cultural. Porque ahí sí todas, decía un día el presidente, todos somos corruptos, no, óigame, espérame, pero todos sí pueden caer en la corrupción y ahí tendríamos que reflexionar cuando lo estamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Maestro Juan. Bueno, creo que de la respuesta al tema de los dientes me dispensa la magistral respuesta del doctor. Yo añadiría únicamente, y no, más bien no añadiría, diría a la par que pues tenemos instituciones que decimos que tienen dientes, como la Fiscalía General de la República, porque tienen la posibilidad de imponer una sanción. La capacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es esa, la de emitir una recomendación, no una sanción. No va a castigar el hecho, va a recomendar interrumpir una vulneración o suspender o incluso enmendar, ¿no? Pero bueno, creo que la respuesta del doctor fue bastante amplia. Respecto al uso conceptual de grupos vulnerables, grupos vulnerados, grupos en circunstancias o en condiciones de vulnerabilidad, pues sí, efectivamente, los avances conceptuales, como mencionamos ampliamente, importan mucho para entender el contexto de las circunstancias de la realidad. Pero hablando concretamente del ejemplo que ponía del caso de Guanajuato y cómo hacer cumplir. Ahí voy a vincular la pregunta del compañero con la suya. Vamos a hablar un poquito del principio pro persona. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de una norma jurídica, hablamos de unos instrumentos que se llaman control de constitucionalidad. ¿Y qué entendemos por control de constitucionalidad en nuestro país? Bueno, en nuestro país tenemos 3 herramientas de control de constitucionalidad. Si me pongo muy técnico, me interrumpen, sin necesidad de micrófono y sin necesidad de hablar, de levantar la mano para que lo expliquemos, porque ese es otro de los vicios de los abogados. Pero hablamos del amparo, hablamos de la acción de inconstitucionalidad, hablamos de la controversia constitucional. ¿Para qué sirven estas herramientas? Específicamente la herramienta del amparo sirve para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas a nivel constitucional, la protección de esas normas establecidas a nivel
constitucionalidad. Y hay un pariente mayor del control de constitucionalidad que se llama control de convencionalidad. Cuando hablamos de convencionalidad, hablamos de la protección de las normas establecidas a nivel de tratados internacionales. ¿Y qué pasa cuando hablamos del principio pro homine o pro persona? Significa que vamos a establecer que si un tratado internacional aborda una circunstancia, que aborda también una norma constitucional o que aborda también otra norma jurídica de índole local, vamos a aplicar la que tenga una protección más amplia del derecho humano en cuestión. ¿Y qué pasa en respuesta a ambos? Cuando la implementación de esa circunstancia no es la más amplia, pues tenemos estos mecanismos de control de constitucionalidad y de convencionalidad para solicitar a las instituciones que se nos proteja, que se nos garantice el cumplimiento de ese derecho humano, ¿no? Entonces, cuando tenemos legislaciones que son conservadoras, pues esas legislaciones tienen como principal característica que no pueden contravenir, que no pueden contraponerse a aquellas cosas establecidas a nivel nacional por la normatividad, constitucionalidad o por las normas generales o normas federales a nivel nacional. ¿Y qué pasa si lo hacen? Pues decimos, es inconstitucional, iniciamos un procedimiento de inconstitucionalidad, o en el ámbito particular decimos me amparo contra esa norma. ¿Por qué? Porque a nivel superior de una norma local hay una norma que garantiza el respeto a un derecho fundamental o a un derecho humano. Entonces, pues en ambos casos, siempre y cuando las legislaciones locales no contravengan el texto constitucional, podrán establecer limitantes. Si lo contravienen, nosotros tendremos estos instrumentos para protegernos. Y a lo que decía el compañero, bueno, ¿qué pasa si no se me respeta? Bueno, para eso se establecen estas herramientas tan importantes para exigir el cumplimiento de este derecho. Finalmente, y solamente porque creo que ya me gustó ser provocador, al tema de la corrupción, yo añadiría un tema que no tiene que ver con un toblerone. ¿Qué pasa cuando acepto un puesto público para el que no estoy capacitado? ¿Qué pasa cuando me nombran en una posición como servidor público en el cual tengo la obligación de ver, por ejemplo, que se desarrolle de manera correcta la ley y la estructura hidráulica de una institución y resulta que no sé nada de agua, que no sé nada de tuberías? Resulta que no tengo la preparación o el conocimiento para hacerlo. ¿Estoy incurriendo en un caso de corrupción? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que parte de la responsabilidad de no incurrir en actos indebidos cuando se ejerce el servicio público, cuando se está en uso y disposición de recursos de una sociedad, tiene que ver con ejercerlos de manera correcta, no solo con honestidad valiente, sino además con conocimiento real de cómo se están ejerciendo. La ineptitud, la incapacidad, la falta de preparación es corrupción. Muchas gracias.
Bien. ¿Pueden apoyarnos cerrando la puerta? Gracias. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Gracias, doctor. Bueno. Un texto de índole literaria que se llama El juez, que tiene que ver con precisamente cuál es el sistema de creencias, cuál es la estructura que va a guiar la actuación del juzgador para tomar decisiones, independientemente de la estructura jurídica que nos rija, ¿no? Es importantísimo, si alguien quiere echarle un ojo, no es un texto tedioso, es precisamente un texto literario, no es un texto jurídico, que nos permite ver cuáles son todos esos elementos que van a influir en la toma de decisiones de un juzgador, de un actor de la norma jurídica. Luego, hay un argumento fundamental contra la pena de muerte, que es que se está vulnerando un derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿Y cómo podemos establecer cuál delito, diría usted, comisión de un delito menor o comisión de un delito mayor, es tan grave como para que el Estado, digamos, titular del ejercicio legítimo de la violencia, del único ejercicio legítimo de la violencia, pueda imponernos una sanción de las mismas características o superiores o menores? Es decir, necesito haber matado a alguien para que el Estado decida matarme, y el hecho de que, como decía el doctor, tengamos pruebas de que alguien cometió un homicidio y después se acredite que en realidad no fue así y el Estado ya nos haya privado de la vida. Este es un argumento que a mí, además de que me parece trascendental, ineludible, inatacable, que me parece muy importante para decir ningún Estado que se precie de ser democrático y de protector de los derechos humanos debiera tener la pena de muerte. Cualquiera con dos dedos de frente me puede decir, ¿y no es el derecho a la libertad un derecho humano? ¿Y qué pasa con la pena privativa de la libertad? ¿Qué pasa con los sistemas que dicen que son de reinserción social, readaptación social, y lo único que hacen es privar de la vida, como el sistema mexicano, que se supone que no es un esquema punitivo, no hay un castigo, hay un tema de readaptación social? ¿Ustedes les parecen que las cárceles mexicanas son instituciones que rehabiliten a las personas y las reincorporen a la sociedad, o son escuelas del crimen? Entonces, ¿estamos vulnerando ahí un derecho humano? ¿Estamos actuando en una circunstancia? Bueno, es un debate muy amplio, un debate amplísimo que daría además para hacer un seminario para hablar sobre cuál es la capacidad del Estado para vulnerar los derechos humanos como, diríamos, actor único del ejercicio de la fuerza. Y finalmente, pues hay una frase que dice, papá, si matamos a los delincuentes, ¿quedaríamos solo los buenos? Y responde, no, hijo, quedaríamos solo los asesinos. Gracias. Gracias. Bueno, de entrada sobre este tema de del juez humano, del juez que al final juzga desde esta parte, de esta visión que puede llegar a tener. Quizá ha habido una discusión sobre los próximos años en los cuales tengamos jueces que sean robots y que resuelvan de acuerdo con los elementos que tienen esta inteligencia artificial, y que al final les des los elementos y el juez resuelva en automático. Pues bueno, hay una discusión. En Estados Unidos ya incluso han existido ejercicios como en el cual pues tienen esta posibilidad incluso de actuar de manera mucho más rápida en relación al trabajo que podría llevar a cabo un ser humano, una persona. Sin embargo, lo que pierden la naturaleza, lo que pierden estos jueces es la parte precisamente de la sensibilidad. O sea, yo nada más te doy los elementos y tú dices culpable o inocente.
pero rompes con este esquema de lo que tú dices, regresando al tema que menciona sobre el caso de Roxana, de entender un poco más allá sobre todo el contexto social que se vive. Ahora, yo en este foro decir es que es una injusticia o no, tendría que tener la carpeta de investigación, porque a veces existen los medios de comunicación que pueden decir es que es culpable o es inocente, es que el juez actuó mal, es que el juez es corrupto, es que no lo hizo de manera adecuada, pero al final nosotros desde el micrófono pudiéramos juzgar, pero no tenemos todas las herramientas, no tenemos todos los elementos. Y en un momento determinado es cuál fue la actuación del abogado, cuál fue la actuación del ministerio. No estoy diciendo si es culpable o inocente. Lo que sí me atrevo a decir es que muchas veces no tenemos todos los elementos y nos podemos ir con lo que está diciendo un medio de comunicación. Y al final probablemente el juzgador va a decir, oye, es que, a ver, hubo un exceso de, un uso excesivo de la fuerza porque pasó y eso no lo vamos a tener, solamente el juzgador lo tiene en la carpeta. Hay en países en los cuales incluso los tribunales no son de jueces, sino hay estos juzgadores del pueblo en el cual se eligen a ciertas personas para que ellos determinen la sentencia. E incluso se les da esta posibilidad de jugar y mover emociones. ¿Cuál es mejor que otro? No me atrevería a decirlo, pero lo que sí creo que hay que ser muy críticos, muy reflexivos cuando vemos una situación como esta y en caso, desde luego, que hay una violación en materia de derechos humanos y que lleve a la Suprema Corte, porque tampoco te puedo decir, es que el juzgador lo hizo de manera adecuada, pero ya llegando al asunto, a las últimas instancias y conociéndolo, porque también es importante de la opinión pública, pero conociendo todos los elementos, me parece que es importante que efectivamente se atienda el tema justo que estamos tratando el día de hoy, que son los derechos humanos. Pues les agradecemos al doctor Diego Guerrero, al maestro Juan Rivas, a Gerardo Gutiérrez y por supuesto a todas y todos por acompañarnos en esta sesión del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos y en nombre de la doctora Marta Singer y del doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, les agradecemos su asistencia. Me voy a permitir entregar la constancia de participación. El Centro de Relaciones Internacionales otorga la presente constancia al doctor Diego Armando Guerrero García por su participación como ponente en la sesión El discurso de los derechos humanos en el siglo XXI, nuevas miradas y desafíos jurídicos en el marco del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos, celebrado el día 18 de mayo de 2023. Firma el doctor Fausto Quintana. Un aplauso, por favor. Doctor Juan Rivas.